Bueno, hoy quería compartir con ustedes una reflexión, y es acerca del carácter y de la personalidad. Yo voy a pedir que me estén acompañando en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Y este es un texto que es archiconocido, muy leído, muy discutido, muy reflexivo además. Lo utilizamos mucho en cosas que a veces tenemos que decir. Pero hoy el Señor quiere mostrarnos algo diferente, algo distinto, mucho más profundo a lo que normalmente así por encima pudiéramos ver. Y dice la palabra de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Lo que yo puedo entender de todo esto, y esto me lleva a analizar un poco en cuanto a lo que se refiere a personalidad y carácter. A veces el término tiende a confundirse, ¿no? Pero no es lo mismo. Según connotados psicólogos, la personalidad viene siendo algo así como el resultado de un carácter que se está formando dentro de la persona. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que el ser humano cuando nace, ni siquiera cuando nace, cuando es concebido, ya trae como paquete, en ese kit ya viene incluido el 50% de su personalidad. Por eso que lo diga alguien que no está reconocido como creyente desde hace más de 2 siglos, bueno, ya es mucho, ¿no? Porque eso viene a confirmar el crimen que se comete contra el ser humano cuando se produce el aborto. Pero ya entender que una persona cuando es concebida, cuando empieza a formarse en el cuerpo de la madre, en el vientre de su madre, a cierto tiempo ya esa persona tiene en su ser formado el 50%, o sea, la mitad de su personalidad. Ya esa persona ya es una persona como tal. Ya ese ser que se está formando allí ya trae su forma de ser, si es tranquilo, si es hiperkinético, si es una persona que le gusta lo bueno, si es una persona que es elocuente, si es una persona que no le cuesta mucho relacionarse con otros, si es una persona alegre, si es una persona triste. En todo caso, dice Sigmund Freud que ya esta persona ya trae el 50% de su personalidad ya hecha. El otro 50% responde a la experiencia de la vida. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que pudiéramos definir como personalidad. Ahora, en contraste, ¿qué pudiéramos decir del carácter? El carácter también pudiéramos decir que son los rasgos, que es la forma de interactuar de una persona. La persona, y a veces lo confundimos porque decimos, no, es que fulano de tal es una persona de carácter fuerte. No, eso no es carácter. El carácter no es ni fuerte ni es débil, es carácter.
Cuando hablamos de una persona que tiene un carácter fuerte, estamos hablando de una persona que tiene realmente una personalidad impactante. Pero no podemos hablar de un carácter fuerte. Hay personas que se jactan y dicen, no, es que mi carácter es así, yo soy así, y yo digo las cosas como son. No, realmente no es que son así y dicen las cosas como son. Lo que son unos groseros. Eso es lo que son. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no voy a pedir perdón ni disculpas por lo que dije porque yo soy así. Y a mí nadie me va a cambiar. Y yo le digo las cosas a las personas en su cara y cada quien ve si se pone bravo o no se pone bravo. Realmente lo que son personas impertinentes. Personas que no han sabido moldear su personalidad. Y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que se lo está diciendo a los romanos, él dice que en el verso 2, no os conforméis a este siglo. No tomemos la forma, no nos amoldemos, no nos adaptemos. Cuando habla de este siglo, está hablando del mundo, está hablando de lo contemporáneo, está hablando de aquello que realmente nos envuelve, nos atrae, nos da esa zona ni siquiera de confort, algunos de confort, a otros de costumbrismo. Hay personas que dicen, yo nací para ser bruto. Bueno, y soy bruto, pues. No hay nada que hacer. Hay personas, a esta muchacha Génesis, que el domingo de la semana pasada dio el testimonio, el médico le dijo, sin siquiera haberle hecho un examen profundo, sino que le dijo, por las características y por la descendencia que tú tienes, eso es cáncer. Yo creo que si no la mataba el cáncer, la mataba la noticia. Porque es que lo primero que el médico analiza, por ser un hombre de ciencia, ¿no? Si tu padre fue diabético, si tu abuelo fue diabético, si tu mamá fue diabética, bueno, lo más probable es que tú seas diabético y eso no lo puedes cambiar. Entonces la persona se forma un carácter de una persona que realmente va a sufrir de diabetes. Y es una persona que actúa como un diabético, es una persona que no es que se va a cuidar para evitar la diabetes, sino que ya la persona asume que él va a ser diabético el resto de sus días. Y de allí no hay quien lo saque. No sé si me estoy explicando. Hay una persona que, ¿cuánto daño le hacemos a los niños, por ejemplo? Cuando le decimos, tú no vas a servir para nada. Tú vas a ser igual que tu padre, un borracho, y así como actuó él, tú vas a seguir actuando. Tú me das vergüenza. Bueno, ahí estamos formando el carácter de la persona, estamos ayudando a formar el carácter de la persona, que luego se va a traducir en su personalidad, que es lo que aflora. El carácter es lo que está adentro, y la personalidad es como él manifiesta el carácter. No sé si me entendieron eso. Si una persona asume que ella no tiene el suficiente coeficiente intelectual para estudiar una carrera que realmente le apasiona y le gusta, es una persona que ya se marcó o alguien la marcó y permitió que la marcara para decir yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo las condiciones. Yo no soy lo suficientemente inteligente para poder hacer esto. Aquella persona que piensa que no es muy elocuente, que no es muy leída, pero le apasiona predicar. Y alguien le dijo, mira, ni lo intentes, porque vas a quedar en ridículo. Es una persona que sintió y de repente en el momento rechazó aquella palabra, pero va pensando, ¿no? Ciertamente como yo como que soy así. No, yo como que mejor, yo me voy a quedar tras bambalina, ayudando en lo que pueda, pero nunca jamás me voy a atrever a coger un micrófono, a subirme a un altar, o a ir a un hospital, o a orar por un enfermo,
porque lo más probable es que se muera, porque yo no sirvo para esto. Me apasiona y me gustaría hacerlo, pero no es lo mío. O sea, esos son granitos de arena que van sumándose a tu carácter, a lo que tú realmente vas a hacer. Eso explica el por qué la vida, el por qué estamos vivos, por qué razón el concepto básico de la vida es nacer, crecer, envejecer y morir, porque a lo largo de la vida nosotros obtenemos experiencia, tenemos una vivencia, gozamos, sufrimos, tenemos éxito, tenemos derrota, y al final de nuestros días podemos decir que tenemos un cúmulo de experiencias. ¿Y ya para qué te sirve una experiencia en tu vejez si estás pronto a morirte? No tendría sentido. Por eso lo importante, lo sabio, lo inteligente es que a principio tú empieces a formar el carácter en ti. Y eso no es total responsabilidad tuya, es el entorno en el que tú estás viviendo. Por eso la importancia de hablar con los niños. Por eso la importancia de decirle a los niños, tú sí puedes. Ver qué orientación buscan ellos. Por eso nos oponemos seriamente y frontalmente a lo que llaman ahora matrimonio igualitario, porque está demostrado que un niño que se levante, que sea criado por dos personas del mismo sexo, al final van a tender a ser lo mismo que sus supuestos padres fueron. El carácter de ellos, la personalidad de ellos va a ser esa, no va a ser otra. Por eso la importancia de nuestras palabras. Nosotros no somos dioses para tener todo el poder, de hecho no lo tenemos. Pero la palabra me enseña, es el libro, como decía el pastor Inciarte, si no es así, me engañaron con el libro negro. Pero el libro que se llama Biblia, te dice a ti y me dice a mí que en tu boca está el poder de la muerte y de la vida, de la salud y de la enfermedad, de la pobreza y de la riqueza. Está en tu boca, porque de tu boca habla lo que en tu corazón abunda. Si en tu corazón hay tristeza, si en tu corazón hay pesimismo, si en tu corazón hay enfermedad, bueno, eso es lo que vas a hablar. Y generalmente las personas que piensan así tratan de reunirse en grupos para decirse las mismas cosas. Y comparto una palabra de un pastor amigo conocido. Él decía, yo he rebajado unas libras, unos kilos, pero cuando estaba gordo a mí nadie me preguntaba cómo hacía yo para rebajar, porque estaba gordo, pero cuando está flaco sí. O sea, tú no le puedes preguntar a alguien que es pobre, que es enfermo, cómo hace para tener éxito, por ejemplo. Tú no le vas a preguntar a una persona que viva de derrota en derrota para que esa persona te inspire, porque no vas a obtener nada de ella. Tú no le vas a preguntar a una persona que sea un hipocondríaco cómo hace para ser feliz, porque no lo es. Tú no le puedes preguntar a una persona que tú ves que castiga a sus hijos, maltrata a su esposa, es un mal padre, cómo hace para ser un buen padre, porque no lo es. Tú tienes que buscar gente que esté en tu entorno, que ayuda a construir tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos enseña en el libro de Lucas, no lo busquen, en el capítulo 7 del 37 al 39, cuando habla del vino nuevo. Bueno, vamos a ponerlo en pantalla, muchachos. Y es lo que dice la palabra allí. Bueno, según el Evangelio, según Marcos, dice, y nadie echa vino nuevo, también lo dice Mateo, en odres viejos, porque de otra forma el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El Señor está esperando
que tú seas un odre nuevo. El Señor quiere hacer de ti un odre nuevo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Aunque ustedes no lo crean, y aunque no los aparento, pero yo tengo 63 años, no me da pena decirlo. Pero no, hay cosas buenas, ya pago medio pasaje en los boletos aéreos, no hago colas en los bancos. Antes me costaba porque me golpeaba el orgullo, ahora no. Desde que un vigilante guayú me dijo, ¿y qué estás haciendo ahí? Métete en la cola vos también. Me metí. Pero con todo y eso, yo quiero ser un odre nuevo. Porque el apóstol Pablo también decía, aun cuando el ser exterior se desgasta, el ser interior se renueva cada día. Una persona que sea odre viejo y que pretenda vivir y permanecer como odre viejo es una persona insensata y estúpida, además. Es una persona estúpida que evita, que impide que esa persona sea renovada y pueda recibir el vino fresco, el vino que se va a expandir con él, el vino que va a hacer de él una nueva criatura, una frescura en su visión de todas las cosas y lo que Dios le va a entregar. ¿Qué impide que así sea? Eso es lo que el apóstol habla en la carta a los romanos, cuando está diciendo que nos saquemos el cassette. Aquí está una persona entre nosotros que me gozo mucho que la estoy viendo ahora, pero esa persona es quien nos repara las computadoras y eso, y bueno, qué bueno. ¿Dónde está Francisco? Allá está Francisco. Él se sienta para allá atrás porque él sabe que y Sorange, que bueno, los amo mucho. Pero cuando nosotros vemos que la computadora se pone lenta, ¿no? Y vemos que hay desajustes y problemas y no trabaja como nosotros queremos, ¿qué es lo que hacen ellos? Generalmente lo que hacen es que limpian toda la computadora, el disco duro, la memoria RAM. Yo no sé qué es lo que hacen ellos. Yo lo único que sé es que ellos dicen que la computadora hay que reiniciarla y volverla a su estado original otra vez para que pueda tener toda la capacidad de poder responder. ¿Es así, Francisco? ¿Correcto? ¿Ah? Aquí te necesitan, Francisco. Ya te conseguí un cliente, vos sabés la comisión. Bueno, de eso se trata. Y generalmente estas computadoras se ponen así porque cogen virus a través de las redes, a través de internet. Cogen un virus, y se infecta la computadora y empieza a funcionar mal, empieza a dar falla. Bueno, el entorno nuestro, lo que llama Pablo, este siglo, que es el mundo, nos ha infectado con noticias, nos ha infectado con falta de valores, con inversión de valores, y eso ha estado incidiendo sobre nuestro carácter. Y por eso no somos lo que queremos realmente ser. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Como haría Francisco con la computadora, nos reinicia, nos limpia el disco duro, nos limpia la memoria RAM, la tarjeta madre, las cuestiones, nos hace un mantenimiento ahí y estamos listos con todo el potencial 0 kilómetros para volver a empezar otra vez. Porque entonces la recomendación que nos hace el técnico ahí, pero ahora ten cuidado, no empieces a bajar cualquier cosa por ahí de internet, no expongas a la computadora esto porque va a volver a entrar el virus. La palabra nos enseña que si tu casa ha sido barrida, ha sido limpiada, y de tu casa ha salido un demonio, pero si te descuidas con tu casa, él va y busca 7 peores que él y vienen a habitar otra vez en tu casa.
Yo no sé si está buena la comparación. ¿Verdad que está buena? Así somos nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí estamos deduciendo ya que la voluntad de Dios es buena. Siempre va a ser buena. Yo le reflexionaba y exhortaba a un grupo que tengo de discípulos en cuanto a la oración. Y a veces cometemos este error de decir, Señor, sana a fulanito, si es tu voluntad. Y si no, que sea tu voluntad. Bueno, ahí lo que estamos diciendo con eso, Señor, sánala, pero si se muere ese es problema tuyo. Eso es lo que estamos diciendo. Ese fuiste vos. Yo cumplí con orar, pero te la llevaste, fuiste vos. Yo no. No me vayan a achacar a mí que se murió porque yo no tenía fe. No, fue la voluntad de Él. Así actuamos porque nos escudamos en la voluntad de Dios. Ahora, la palabra aquí nos está diciendo, nos está hablando de la buena voluntad. Uno pudiera pensar, bueno, pero si hay buena voluntad, pudiera haber mala voluntad. No, Dios nunca tiene mala voluntad. Lo que pasa es que está antecediendo a la palabra buena para decir la voluntad buena de Dios, que sería lo correcto, que es agradable y que es perfecta. Ahora, cuando Dios está formando el carácter en ti, generalmente lo hace a través de pruebas, porque somos tan tercos, que si no es con pruebas y no es con desiertos y es con conflictos y situaciones, el carácter no se forma en nosotros, porque no hay manera, eso queda grabado allí. Anoche en mi casa, y todo es una enseñanza, mientras estábamos muy tranquilos compartiendo la palabra y la cuestión para allá, sentimos un ruido grandísimo en un ventilador que teníamos ahí. Bueno, resulta que mi nietecito, uno de mis nietos, tuvo la brillante idea de coger y meter el dedito en el ventilador. Casi que le troza el dedo, por la gracia de Dios no fue así, pero sí se lo rompió un poquito. Yo digo, bueno, ya hay una cosa buena de esa, ¿no? Que mi esposa me dice, ¿pero por qué dices así? Porque es así. Bueno, ya aprendió que más nunca a un ventilador se le puede meter el dedo. Y les aseguro que no, más nunca le va a volver a meter el dedo al ventilador. Ahí está formando su carácter. Ahí está formando su carácter. Ahora, la voluntad de Dios, mi amado, y aquí contrasto con mucha gente que piensa lo contrario, pero la voluntad de Dios no siempre va a ser agradable para ti. A nadie le agrada escuchar la voz de Dios y que Dios te diga, ese dinero que está en tu cartera, dáselo a aquel o aquella que lo necesita más que tú y yo le prometí que se lo iba a dar. Eso no te agrada. A ti no te agrada, como nos ha pasado a veces, quedarse en plantillas de media y que el Señor te hable y te diga tus zapatos, que están muy brillanticos y te sientes tan orgulloso de Él, quítatelos y dáselos a fulano. Eso no te agrada. Como no te agrada que alguien te llame a las 2 de la madrugada para que vayas a orar por él. No te agrada. A ninguna de las personas que Dios llamó, ninguna fue con agrado. No porque es que no me nace, no es porque no te nazca, es porque Dios te lo está diciendo. ¿O es que ustedes creen que el Señor fue con agrado a la cruz? ¿Ustedes se imaginan el Señor brincando, dando salticos por las calles empedradas de Jerusalén, contento porque iba a morir en la cruz? ¿Ustedes creen? Cuando momentos antes en el huerto de Getsemaní, cuando dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre, le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. Porque dice, porque mi alma está turbada hasta la muerte. Había algo que había que hacer.
Y él solamente lo podía hacer, no podía hacer más nadie. No fue con agrado. No era agradable lo que él tenía que hacer para él. Pero yo te quiero dar una noticia, para ti sí fue agradable. Para alguien va a ser agradable. No necesariamente va a tener que ser para ti. No es agradable tener que venir a un día de iglesia teniendo un compromiso y estando cansado. No es agradable. No es agradable que tú tengas super estudios, que tú tengas summa cum laude, que tengas todo lo que tú tengas y que alguien que no tenga la estatura tuya según tú te venga a enseñar algunas cosas de parte de Dios. No te agrada. A mí no me agrada. Pero tengo que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Reconozco que es la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que sus ovejas oyen su voz y la siguen porque la conocen. A ese nivel tienes que llegar. Pero una persona, ¿por qué Dios dice que Él atiende de lejos al humilde? Porque es que el altivo, al altivo, Él atiende de lejos al altivo, mira de lejos al altivo y atiende de cerca al humilde. Porque es que el altivo no es enseñable. El altivo no se deja. El altivo creó su personalidad y dice, mi carácter es este y nadie hay mejor que yo, pero ni Dios. El altivo no es enseñable. El altivo no acepta que alguien, que el que está cuidando la puerta de la iglesia le diga, hermano, en el nombre del Señor, yo te quiero dar una palabra porque estuve orando y el Señor me mostró esto. No lo acepta. No es agradable. Ahora, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando el Señor te pide algo, te da una orden y te dice, esto es lo que tienes que hacer, y tú ejecutas la voluntad de Dios, aun cuando no te agrade, pero a otro sí le va a agradar, la voluntad de Dios se hace perfecta. Se cierra el ciclo. Es perfecta. Yo no sé si eso me lo entendieron. ¿A quién le agrada llevar a un niño con una fiebre altísima a las 2 de la madrugada para una emergencia? ¿A quién le agrada ir para un velorio? A nadie le agrada ir para un velorio. Pero la Biblia nos dice que lloremos con los que lloran, que consolemos a los que están en necesidad, que visitemos a los que están presos, que visitemos a los que están en un hospital. No dice la Biblia, ¿a quién le agrada? Hay gente que lo disfruta, pero ¿a quién le agrada? El carácter que Dios está formando en ti lo está haciendo a través de pruebas. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando en este momento, pero dale gracias a Dios por lo que estás pasando, porque eso es temporal. El apóstol Pablo decía, esta tribulación es temporal. He sido enseñado en todo y por todo, para estar saciado como para tener necesidad, para estar sano como para estar enfermo, dice otro texto. Pero al final él reconocía y decía, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un hombre de carácter. Era un hombre que su carácter estaba hecho. Moisés tuvo que estar 40 años en un desierto pastoreando ovejas. Pero Dios estaba formando el carácter de ese hombre en ese desierto. El mismo Jesús tuvo que estar 40 días en ayuno y en oración en un desierto y ser tentado por Satanás. Y yo siempre digo, si no hubiera habido desierto, no hubiera habido Getsemaní. Porque el Señor, aún en su condición de estar en un cuerpo humano, no le hubiera permitido haber soportado la cruz. A menos que Él hubiera ido a un desierto. Lo que te quiero decir con todo esto, mi amada iglesia, es que la situación por la que puedas estar pasando ahora no es más que la formación de tu carácter.
Dios te está formando. Dios te está formando porque Dios cree en ti. Dios sabe para dónde te está llevando. Él nunca va a perder el control de tu situación. Tu vida nunca se le va a escapar de sus manos. Porque Él no te va a someter a una prueba mayor de la que tú puedas soportar. El Señor conoce. Aquel hombre, mucha gente dice, no, es que Pedro se hundió porque le faltó la fe. De hecho, el Señor cuando lo levanta le dice, ¿por qué dudaste? Pero no es del todo cierto que fue que a Pedro le faltó la fe. Pedro estaba siendo sometido a una rigurosa reiniciación de su vida para formar su carácter. Cuando el Señor le dice, Pedro, hoy Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor sabía que Pedro iba a caer, pero le dijo, pero ve y confirma a tus hermanos. Aquel mismo hombre que no tuvo el valor para decir, sí, yo soy uno de ellos, ¿cuál es el problema? Me van a matar, mátenme. Porque no tenía el carácter suficiente para afrontar aquello. Pero aquel mismo hombre pudo escribir aquellas epístolas que dice, por ejemplo, una de ellas, 1:9, primera de Pedro 1:9, cuando dice, el que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, es para que anuncies el Evangelio. Aquel mismo hombre que negó al Señor, aquel mismo hombre dijo un día, yo no tengo el mérito para morir como mi maestro, como mi Señor. Yo no puedo morir como Él. No soy digno de morir como Él. Y murió con la cabeza hacia abajo. Fue tan fuerte el carácter que el Señor formó en Pedro, que al final dijo, no importa mi vida, lo importante es que Él vive ahora en mí. Eso era lo importante. Ahora, ¿por qué el Señor no le dijo lo mismo a Judas? ¿Por qué no le dijo, Judas, yo sé que me vas a traicionar? Yo sé que me vas a entregar, yo sé que me vas a vender, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo te quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y te has hecho loco. O la loca. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? Bueno, Judas no tuvo esa oportunidad. Porque Dios sabía quién era Judas. Dios conocía el corazón de Judas. Dios no le dijo a Judas eso, pero sí se lo dijo a Pedro, como te lo está diciendo a ti en esta mañana. Dios está formando tu carácter. No te quejes por lo que puedas estar pasando. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando, porque al salir de allí, dice la palabra que vas a estar firme y vas a tener otra rayita aquí. Alabado sea el santo nombre del Señor. Yo voy a pedir que estemos sobre nuestros pies. Es tan importante para nosotros conocer que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. Para alguien va a ser agradable, pero de que no tenemos duda de que va a ser perfecta, no la tenemos. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Siempre va a ser perfecta a pesar de ti y a pesar de mí. Pero cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad, es perfecta. No importa que no nos agrade. Pero cuando yo puedo, por ejemplo, ver la cara de un niño agradecido,
Cuando yo puedo ver la cara de alguien que el Señor ha sanado, o alguien que se ha aliviado del dolor, o alguien que está pasando por una soledad, por un desierto, porque ha perdido a un ser querido, y aun cuando no tengamos que decir nada, simplemente nos acercamos a esa persona y la abrazamos. No podemos decir otra cosa sino: Señor, gracias. Muchas gracias. Porque ahí estamos viendo que la voluntad de Dios se hace perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Podemos ver la vida de hombres como David. Que David pudiéramos leer salmos donde David manifiesta su angustia y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero ese mismo hombre escribe el hermosísimo Salmo 23 cuando dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno. Porque él estaba seguro que su padre, Dios, era su pastor y que nada le iba a faltar. Ese carácter. Dios está buscando hombres y mujeres de carácter, pero de carácter que Él pueda formar. Tú no lo puedes formar. Tú no puedes autoformarte tu carácter. Tu carácter se está formando a través de la vida que tú estás viviendo, y no vas a perder tu vida. No vas a tener que llegar a viejo o a vieja para, después de tener un cúmulo de experiencia, decir: ¿y ahora qué hago con esto? Ahora mismo tú puedes empezar a aplicar tu carácter a través de tu personalidad. Que el que te vea a ti no te vea a ti, vea el rostro de Jesús. Que el que te vea a ti vea en ti algo extraordinario, algo fuera de lo común, algo que cambia el ambiente cuando tú llegas, porque son hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Ese es el carácter que Dios está buscando en ti. Tú estás hecho, tú estás pensado, tú estás diseñado. Ya ese 50% que dice Freud que ya tú traías al mundo, es el 50% que Dios puso en ti para resolver problemas, porque tú eres un conquistador, tú eres una conquistadora. Dios sabe lo que hace, Él nunca se equivoca. Cuando Él te llamó, sabía que tú tenías cómo hacer lo que Él te estaba pidiendo, porque dice la palabra, que lo acabamos de leer en Romanos, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que sea conforme a la fe que fue repartida a cada quien. Tú recibiste fe, y aun si tu fe que te tocó era chiquitica como un grano de mostaza, tendrías el poder de mover montañas. Así que no te acomodes a este siglo. Venezuela no va a ser un país diferente porque tú hagas una barricada en tu casa. Venezuela no va a ser un país diferente porque tú salgas a guarimbiar. Venezuela no va a ser un país diferente porque tú salgas a maldecir a otros. Venezuela va a ser un país diferente cuando tú aprendas a doblar rodillas y a confiar que solamente Dios puede cambiar este país. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Y dice la palabra que el rostro de Dios resplandece en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu bendito amor. Gracias, Dios, porque nos sacaste de esas tinieblas donde no sabíamos qué hacer con nuestras vidas y nos has traído a tu luz admirable, Señor. Gracias, Dios, porque ahora con este carácter que estás formando en nosotros podemos anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Gracias, Dios, porque no entendía lo que pasaba por mí. Ahora entiendo, Señor, que eres tú trabajando en mí. Duele, porque sí duele, Señor. No puedo evitar el dolor, pero el sufrimiento es opcional y lo rechazo en tu nombre. Tu palabra me ha enseñado que debo poner todas mis cargas en ti. Toda mi ansiedad debo echarla
sobre ti. Y eso hago en este día, Señor. Ahora entiendo, Padre. Ahora entiendo, Señor, que es un proceso para bien y no para mal. Ahora entiendo porque tú dices que todos los que te aman, para todos los que te aman, todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor. Solo sigue formando mi carácter en mí, Dios. No termines de trabajar conmigo, dulce carpintero. Sigue haciéndolo las veces que quieras. Si la vasija que estás haciendo de mí no te agrada, rómpela y con el mismo barro vuelve a hacerla nuevamente hasta que sea hecha como tú quieres, Señor, porque es tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Si este mensaje ha impactado tu vida, yo te invito a que hagas la más grande decisión que has podido haber tomado hasta ahora. Invita a Jesús a tu corazón. Dile así: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Límpiame de todo pecado, de toda obra muerta. Reconozco que he sido pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz y al tercer día resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y que si parto hoy de aquí, iré a tu presencia a morar eternamente para siempre. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Asimismo te invito para que nos veas y busques toda la información en nuestra página web www.oasisdepaz.org. Allí encontrarás toda la información, horario de cultos, reuniones y todas las actividades que hemos preparado especialmente para ti, porque Dios te ama y yo también. Bendecido.